Tres integrantes de una banda de ladrones fueron detenidos por la SIJIN de Bogotá cuando desmontaban un cajero automático en un prestigioso club del norte de la ciudad. Entre los detenidos, según la policía, hay un supervisor de seguridad. Así se dio la captura de los hombres que ya tenían desmontada parte de la estructura del cajero automático. El robo ocurría dentro del club Los Arrayanes, según la policía, con la complicidad del supervisor de seguridad del club, quien también fue detenido. Dentro de la investigación se logró evidenciar de que fue dentro de un club prestigioso de Bogotá, pero estaba la complicidad del vigilante, el cual también fue judicializado y fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, pero estaba vinculado directamente con el hurto de este cajero automático. Los delincuentes usaron estos sofisticados sistemas que bloquean las señales de emergencia, incluso comunicaciones por radio. También se les decomisó un moderno equipo de oxicorte con el que derritieron parte del cajero para robarse los 137 millones de pesos que contenía. Se logró la captura de 3 delincuentes, la incautación de 3 vehículos, igualmente un arma de fuego. También se recuperaron 137 millones de pesos que tenían ya los delincuentes en su poder. La banda pretendía huir en esta camioneta y en esta moto. En su poder también se halló un revólver. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, daño en bien ajeno y hurto calificado y agravado. Indignación nacional provocó la pérdida de 12.500 mercados que durante 3 años fueron guardados en una bodega en Cartagena, mientras cientos de damnificados por el invierno hacían hasta lo imposible para poder comer. Alcaldes de las zonas devastadas pidieron castigo para los responsables. Indignación causaron las imágenes de miles de mercados en descomposición que tenían como destino los damnificados por el invierno en Bolívar. Es bastante lamentable de que hoy se hayan botado 14.000 mercados que han podido servir para alimentar a muchas familias que hoy lo están necesitando en el departamento de Bolívar. Un juez ordenó retirarlos de la bodega en la que permanecen desde hace 3 años, mientras se define un litigio entre 2 gobernadores salientes para determinar a qué administración le correspondía cancelarlos a los proveedores. Noticias Caracol indagó en las oficinas de los gobernadores implicados en la pérdida de estos mercados. Sin embargo, no pudimos conocer sus reacciones. Los propios damnificados pidieron sanciones severas para los funcionarios que dejaron perder la voluminosa carga de alimentos. Es inhumano lo que acaba de pasar aquí en Colombia y que esto no puede quedar quieto. Los vecinos de la bodega aseguran que los alimentos en descomposición generan hedores contaminantes y proliferación de roedores e insectos. Por eso el gobernador de Bolívar, Alberto Bernal, se comprometió a solucionar con prontitud esta problemática. Es un problema de salud pública terrible que hay en el distrito de Cartagena, que se dio por una compra de la gobernación de Bolívar. Tomaremos una decisión a más tardar el día de mañana. La diligencia de desalojo de la bodega donde están los mercados dañados se aplazó por ausencia de funcionarios de la autoridad ambiental. Los damnificados de Gambote Bolívar, una de las poblaciones más afectadas por el invierno en el 2008, aseguraron que la pérdida de los mercados es infame y que en esa época tuvieron que pedir limosna para poder comer. En directo, Carlos Arturo Escobar está en la zona. ¿Qué recuerdan los afectados de esa ola invernal, Carlos Arturo? Buenos días, pues aparte de que fue una de las olas invernales más fuertes y que inundó prácticamente todo el corregimiento de Gambote, muy triste, porque tuvieron que colocarse a orillas de la carretera para pedir limosna prácticamente a los viajeros para atender las necesidades. Hoy se enteran que los mercados de esa época se pudrieron en una bodega de Cartagena y están realmente indignados, como lo señala Abel Talaigua, uno de los líderes de esta comunidad asentada aquí en Gambote, y lo paradójico, aún continúan damnificados viviendo en estos cambuches. ¿Qué sintió usted cuando supo que esos mercados se habían podrido, Abel? Bueno, Carlos Arturo, realmente uno siente ira por lo que realmente uno como líder se empeña a trabajarle, a conseguirle, a gestionar ayuda para la comunidad, y que esto uno no encuentra una respuesta realmente positiva y que realmente uno pasa trabajo aquí y que los alimentos se pierden en el bodega. Eso es realmente lamentable. ¿Qué les tocó hacer ese año? ¿Qué recuerda del 2008? En el 2008 me recuerdo que pues esas son tragedias que a uno nunca se les olvida en la vida. En ese entonces pues albergado tal cual como lo estamos en estos momentos, y que en ese entonces la ayuda no se dio.
Sí, a pesar que nosotros nos tocó conyugar una tutela interpuesta en ese entonces, si no me recuerdo, por el señor Arnulfo Molina, que nos tocó de colocarle la tutela al doctor Juaco Berrío en ese entonces cuando era gobernador. Bueno, y nunca llegaron esas ayudas. Vale la pena recordar que los mercados fueron gestionados por el entonces gobernador Libardo Simancas, pero finalizó su mandato y no alcanzó a entregarlos. Le correspondió a su sucesor, a Juaco Berrío, entregarlos y él no los quiso entregar porque dijo que había sobrecostos en estos mercados. Duró todo su periodo hasta que fue sancionado. Después apareció su reemplazo, la persona que lo reemplazó, que fue Jorge Mendoza, tercer gobernador, y ahora el caso está de Alberto Bernal, que dice que él no puede hacer absolutamente nada hasta que un juez no le ordene incinerar esos mercados podridos en la bodega de Cartagena, pues asegura que aún no ingresaron. Y aún perjudicados están los que le vendieron estos mercados a la gobernación de Bolívar, que no han recibido el dinero. Esto es una novela, la de estos mercados, que causa indignación, según dicen los habitantes del corregimiento de Gambote y los miles de damnificados del departamento de Bolívar, que ven cómo no tienen con qué comer en muchos casos y se pudren estos mercados aquí en la ciudad de Cartagena. Esa es toda la información, porque lo que pasa en el norte de Bolívar se ve en Noticias Caracol. Como dice el señor Abel, realmente lamentable. Carlos Arturo, muchas gracias. Nos vamos ahora al occidente del país. El ejército frustró un nuevo atentado terrorista de las FARC en el norte del Cauca. Luego de fuertes combates militares lograron detonar controladamente una motocicleta cargada con explosivos. Eduardo Manzano nos tiene todo el reporte. Buenos días, Eduardo. Mabel, buenos días. Pues lo que ocurrió aquí en la zona limítrofe entre los departamentos de Valle y Cauca, en la vía que de Florida Valle conduce a Miranda y Corinto, es que varios hombres armados, al parecer guerrilleros de las FARC, según la información de las autoridades, salieron a esta carretera y pues pretendían cometer un atentado terrorista. Ellos retuvieron a dos transeúntes que iban en motocicletas hacia el departamento del Cauca, y una de las motocicletas fue cargada con explosivos, cerca de 40 kilos de explosivo ANFO, que iban a ser detonados en el municipio de Miranda. El ejército recibió la información y en una rápida reacción pues hubo fuertes combates hacia las 10:30 de la noche con los guerrilleros de las FARC, y los militares lograron recuperar las dos motocicletas y detonar controladamente la carga explosiva con la que se pretendía cometer este atentado terrorista en el departamento del Cauca. El coronel Pablo Blanco, comandante del batallón Codazzi de Palmira, entregó detalles sobre el operativo realizado anoche aquí. Se logró que las unidades que se encontraban allí sobre el sector reaccionaran, lograran la liberación de dos personas que tenían en estos momentos los bandidos con dos motos que estaban listas para cargarlas de explosivos. Una de ellas había sido cargada con un artefacto explosivo, una carga dirigida a aproximadamente unos 40 kilos de ANFO. El coronel relató que los dos civiles que habían sido secuestrados por las FARC ya se encuentran en libertad y en el seno de su familia. En este momento hay patrullajes en la vía entre Florida, Miranda y Corinto del ejército y de la policía, y está totalmente controlada la situación. El transporte de pasajeros es normal. En los límites de Valle y Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Y se ve, Eduardo, muchas gracias. Un petardo de regular poder estalló en el suroriente de Pasto, Nariño, frente a un CAI de la Policía Nacional. La onda explosiva dejó un herido y causó múltiples destrozos en los ventanales de las casas vecinas. Los organismos de inteligencia sabían que se preparaba un atentado en la ciudad y por esa razón los dispositivos de seguridad se encontraban activados. Las autoridades investigan qué grupo armado cometió el ataque. Las FARC atacaron a una patrulla del ejército en Fortul, Arauca. Durante el repliegue de las tropas, varios uniformados cayeron en un campo minado por la guerrilla. 7 soldados del batallón terrestre número 23 resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales de Saravena y la capital del departamento. 3 de ellos permanecen bajo pronóstico reservado, pues fue tal el impacto de las explosiones que perdieron parte de sus extremidades. Las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad en Fortul, mientras la fuerza pública intensifica los operativos para dar con el paradero de los responsables de este ataque. Un campamento guerrillero que funcionaba como sastrería para confección de uniformes fue desmantelado por el ejército en zona rural de Arauca. En el sitio conocido como Río Purare, en Tame, las tropas de la 8ª División ubicaron la fábrica de prendas. Juan Diego, dentro de la misma operación se incautaron uniformes, un fusil, equipos hechizos, proveedores, plancha eléctrica, máquinas de coser, radios de comunicaciones y celulares.
6:39 de la mañana, el país conoció en las últimas horas un escandaloso robo en la DIAN. Según el gobierno, 12 funcionarios integraban una mafia que a través de falsas facturas lograban devoluciones del IVA. El desfalco sobrepasa el billón de pesos. Les contamos cómo operaba, según los primeros informes, esta red criminal. El estatuto tributario permite la devolución del IVA cuando se comercializan o exportan productos exentos de ese impuesto en Colombia. ¿Cómo funciona? Una empresa produce un determinado artículo, bien o servicio libre de IVA. Para hacerlo, tiene que adquirir materia prima y debe pagar ese impuesto. Luego que lo termina, lo vende o lo exporta, le pide al Estado que le devuelva el dinero que pagó por ese IVA en algunos de esos artículos, todo con el aval de la DIAN. La irregularidad descubierta es que muchas de esas facturas y transacciones son ficticias y por ese medio le sacaron al Estado 1 billón de pesos. Están señalados 12 funcionarios de la DIAN, al menos 100 empresas, de las que hay 10 claramente identificadas. Las investigaciones en varios frentes se están llevando desde hace 6 u 8 meses. De manera que no solo en la DIAN, en varias instituciones, de manera que en eso vamos a seguir avanzando. Quien reveló las irregularidades fue el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, que junto con la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía y la UIAF investigan el desfalco. En cualquier momento, el presidente Juan Manuel Santos dará nuevos detalles de este hecho de corrupción. Y en más noticias, una emergencia se registró en Barranquilla por un escape de amoníaco que se produjo en una empresa atunera ubicada en la zona franca de la ciudad. Los empleados tuvieron que ser evacuados y muchos de ellos trasladados a diferentes clínicas con síntomas de intoxicación. La emergencia de los organismos de socorro para evacuar a las decenas de personas que resultaron intoxicadas por la inhalación de amoníaco en una empresa atunera en la zona franca de Barranquilla se prolongó por varias horas. El accidente se produjo cuando se rompió una tubería de la cámara de refrigeración en la que es utilizado este químico. Mientras la zona era acordonada, el personal médico prestaba los primeros auxilios y evacuaba a los más afectados. Nos llamaron porque había una emergencia ahí con un escape de amoníaco. Nosotros llegamos y encontramos a todo el personal fuera ya. Estaba todo afuera, lo atendimos, nosotros evacuamos 17 personas, pero ya el olor del amoníaco nos está molestando, no está la zona segura. Gonzalo Charris, teniente del Cuerpo de Bomberos, manifestó que la tubería había sido reparada horas antes. Se rompió el empaque, luego fue reparado y nuevamente se rompió estando el personal adentro laborando. Más de 30 mujeres son mantenidas en observación en distintas clínicas de la ciudad. 3 niños se salvaron de quedar sepultados bajo un techo que colapsó en una vivienda en el centro de Barranquilla. Los menores que se encontraban durmiendo en su habitación alcanzaron a ser evacuados cuando sus padres notaron que el techo empezaba a desplomarse. Reducido a escombros quedó uno de los cuartos de la humilde vivienda, donde vive Dubán Osorio con su esposa y 3 hijos, luego de que una de las paredes y el techo de concreto se desplomara tras varias horas de lluvia. La mitad de la casa es plafón y el plafón se debilitó por las lluvias y cayó. Gracias a Dios no le pasó nada a los niños, porque prácticamente ellos eran los que dormían ahí debajo del plafón. Dice Dubán que por algunos segundos sus hijos se salvaron de quedar bajo los escombros que destruyeron la vivienda. La niña mayor sintió como le caía arena en la carita, entonces le comentó a la mamá: mami, me está cayendo tierra en la cabeza. Y la mamá se levantó y miró y vio cómo se estaba cayendo el plafón por pedazos. Ella los cogió y los sacó. En el momento que los sacó, se cayó el plafón. Los techos de otras casas construidas en el interior de la vieja edificación también colapsaron. La Oficina de Atención y Prevención de Desastres de la Alcaldía de Barranquilla anunció la evacuación de las 7 familias que en total resultaron afectadas. Que invadieron hace ya más de 14 años y que hoy en día hay que prestarle atención debido a las condiciones lamentables que tiene toda esa edificación. Las autoridades también evaluarán las condiciones en que habitan 36 familias cuyas casas están en riesgo de caer. 6:43 de la mañana en Cali, la familia de un colombiano que viajó a China vive una dramática situación. Después de buscarlo durante un año, lo encontraron en el lejano país y se enteraron de que no solo está encarcelado, sino que enfrenta una pena de muerte por narcotráfico. Que estamos pendientes de él. Según sus familiares, a pena de muerte fue condenado Harold Carrillo Sánchez, un caleño que hace un año se encuentra preso en China por tráfico de drogas. Su esposa Luz Farid Celis asegura que la embajada no le aclara nada sobre la situación de Carrillo. Que está en una cárcel, pero no sabemos nada más de él, solo lo que nos dice la consejera, que él está ya detenido, incomunicado, pero pues nada más.
Para Luz Farid, toda esta historia comenzó hace un año cuando su esposo se despidió de la familia diciendo que iba a un viaje de negocios. Desde ese momento no hablan con él. Después de 12 meses de búsqueda lograron ubicarlo, pero preso en China y ahora condenado a muerte en 2 años. Que derechos humanos nos ayuden a llevar voces de aliento allá, que esa sentencia que le dictaron pues sea apelada, de que él tenga otra oportunidad, que él no es un delincuente, que él ha sido buen padre. Los trámites que ha hecho la familia ante la Embajada de Colombia en China han sido infructuosos. Hoy solo esperan por lo menos una llamada. Ante la difícil situación, hoy solo esperan verlo por última vez. Que nos permitan hablar con él, por favor, que llevamos más de un año sin saber nada de él. Ese era el anhelo más grande, volverlo a ver, porque pues ya es un año y 4 meses sin verlo, pues es muy duro. Nunca habíamos estado lejos de él. Y aunque su familia reconoce que Harold cometió un error, solo le piden a las autoridades que pueda pagar su condena en Colombia o que no sea sentenciado a la pena de muerte. La exsenadora Piedad Córdoba anunció que se reinicia el proceso de liberación de militares y policías en poder de las FARC. Córdoba dijo que el próximo 3 de agosto revelará los avances logrados para el retorno a casa de los plagiados. A los familiares de los policías y militares en poder de las FARC, Piedad Córdoba les dio una buena noticia. Su liberación está cerca. Esperamos que eso que vamos a hacer el 3 de agosto les devuelva la tranquilidad a ustedes, pero le dé al país la noticia además de que no llegamos hasta ahí. Piedad Córdoba dijo que espera que una vez sean liberados los 21 uniformados, el gobierno dé el paso siguiente. Exigimos que en el cumplimiento de la palabra del presidente, que una vez se cumplan las condiciones exigidas para comenzar un diálogo, se comience. La noticia fue bien recibida por los familiares de los secuestrados, quienes solo esperan que esta vez sí haya voluntad de ambas partes. Lo recibimos pues con mucha satisfacción y esperamos de que pues ahora sí sea, como se dice, la última nota que se pueda tomar sobre esto y que lleguemos a un feliz término. ¿Qué esperamos de esto? Pues que el señor presidente pues dé el aval, se pronuncie también. Dándole gracias al Señor de que por fin hubo una noticia que la estábamos esperando, de que haya algo, un diálogo, no sé qué, pero que esté con el gobierno y el y la guerrilla. Aunque Córdoba no dio posibles fechas de las liberaciones, se mostró optimista y dijo que entregará más información durante el próximo Encuentro Nacional de Mujeres por la Paz. El coronel del Ejército, Luis Fernando Borja, fue sentenciado a 21 años de cárcel por el juzgado especializado de Sincelejo al declararse culpable por falsos positivos en hechos que se presentaron en el año 2007 en Galeras, Sucre. La sentencia de 21 años del juzgado especializado de Sincelejo al coronel Luis Fernando Borja Aristizábal por la muerte de 2 jóvenes cincelejanos el 1 de noviembre de 2007, cuando se desempeñaba como jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército, no es justa, dicen los familiares de las víctimas. La sentencia ha sido muy poquita para el coronel. No es justo porque esa rebaja que le hicieron no se lo merece. Con lágrimas, Adilio González, padre de Eleonais González Correa, uno de los jóvenes que fue presentado por el oficial como guerrillero, dado de baja en combate en Galeras, Sucre, recuerda cómo engañaron al joven de 23 años. Lo encontré, ya estaba enterrado, reventándose ya. Yo lo saqué del cementerio. Lo que más valoran estas 2 familias cincelejanas es que con esta sentencia pueden limpiar el nombre y la imagen de sus 2 hijos que estaban en entredicho cuando dijeron las autoridades que eran unos delincuentes, o mejor, unos guerrilleros. Paradójicamente, para Vicenta Feria, su hijo Fabio murió a los 28 años en manos del Ejército, institución a donde siempre soñó con ingresar como soldado. Él me dio papel y quedó esperándolo y nunca se le cumplieron esos sueños a él. Ahora solo esperan que las otras personas vinculadas a este proceso sean también judicializadas y sentenciadas. Lo que pasa en Sucre se ve en Noticias Caracol. A órdenes de la Fiscalía quedó el coronel Sergio Garzón, sobre quien pesaba una orden de captura por el bombardeo al caserío de Santo Domingo, Arauca, en 1998. El comandante de la Fuerza Aérea, general Julio González, ratificó su confianza en la inocencia de los oficiales detenidos en el proceso. Al leer un comunicado, el general Julio Alberto González reportó la entrega a la Fiscalía del coronel Sergio Andrés Garzón, quien se desempeñaba como agregado militar en Francia. La Fuerza Aérea Colombiana acompaña institucionalmente a nuestros hombres y a sus familias. Se cree
y presume la inocencia de nuestras tripulaciones hasta tanto no se pruebe lo contrario al término del proceso. Garzón está cobijado por una orden de captura emitida dentro del proceso por la muerte de 17 personas en el bombardeo en Santo Domingo, Arauca. El general González dijo que la FARC garantizará la defensa de sus oficiales. La Fuerza Aérea Colombiana colaborará con los requerimientos judiciales respectivos para contribuir en forma oportuna y eficiente en todo el desarrollo del proceso. Según la Fiscalía, el oficial quien estaba al mando de la operación es supuesto coautor en la muerte de las 17 personas al lado del teniente David Lamilla. A esta hora, 6:49 de la mañana, miren ustedes esta imagen que se registra en el occidente de Bogotá. Un aparatoso accidente se acaba de suceder en la calle 63 a una cuadra de la carrera 30. Juan Carlos Pardo se encuentra allí. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Carlos? Mabel, buenos días. El accidente sucedió hace aproximadamente unos 20 minutos. Se trata de un camión de la empresa Coordinadora que al intentar dar precisamente esta oreja que conduce de la calle 63 hacia la carrera 30, pues perdió el control y se volteó. Los bomberos, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, están realizando a esta hora todo el operativo que tiene que ver con la posibilidad de evitar una conflagración debido al aceite y la gasolina que botó el camión. En consecuencia, hay un gigantesco trancón a esta hora de vehículos como consecuencia del cierre de la vía. Como pueden ustedes observar, a esta hora un camión está intentando voltear el camión de Coordinadora, una grúa intenta voltear el camión y muy seguramente durante los próximos minutos pues será despejada este sector de Bogotá. Como resultado de este accidente no hubo heridos. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Muchas gracias por su información, Juan Carlos. En otras noticias, como escalofriante calificó el presidente del partido de la U, Juan Lozano, los delitos que tienen en sus antecedentes algunos candidatos a las elecciones de octubre. La colectividad negó el aval a 200 aspirantes, mientras el Partido Conservador a 74. El partido de la U tomó las primeras medidas en contra de candidatos cuestionados. Vamos a negar más de 200 avales de personas que en las listas que habíamos pedido aparecen ya con antecedentes por delitos de distinta naturaleza. Desde aspirantes a gobernaciones hasta candidatos a consejos tenían cuentas pendientes o saldadas con la justicia, según los informes entregados por el gobierno. Hay casos de relaciones con grupos ilegales, hay homicidios, hay delitos de acceso carnal violento. Mientras tanto, el Partido Conservador anunció que hasta ahora han sido excluidos 74 aspirantes por inhabilidades y antecedentes judiciales. Los nombres de quienes fueron rechazados serán enviados a todos los partidos. Es clave un acuerdo entre los partidos para evitar el reciclaje de personas con antecedentes o de personas al margen de la ley, que todos tengamos la claridad de que con la diligencia que se está haciendo esto, si se niega el aval en un partido, que luego la puerta no le permita entrar a otro. La U y los conservadores le pidieron al gobierno y a la fiscalía que entregue cuanto antes los nombres de quienes tienen procesos vigentes o investigaciones. Antanas Mockus se lanzará a la alcaldía de Bogotá. Hoy oficializará la campaña avalada por el partido Alianza Social Indígena. Así lo dio a conocer el senador Marcos Avirama tras una reunión con el ex candidato presidencial. La noticia se formalizará hoy si los abogados del partido político no encuentran inconvenientes jurídicos para avalar a Mockus. Se estudia si con la reforma política podría darse una inhabilidad para el ex candidato presidencial por haber sido recientemente copresidente del Partido Verde. Un trabajador de la construcción murió tras un alud que se presentó en una obra en el norte de Bogotá. Otros 2 resultaron afectados. El fallecido fue identificado como Luis Soto, de 25 años de edad, según reportaron las autoridades. El hecho se presentó hacia las 2 de la tarde de ayer, cuando se adelantaban obras en el lugar para la instalación de las vigas que sostendrán la edificación, cuando se presentó la caída de tierra. Hoy a las 8:30 de la mañana en el búnker de la Fiscalía rendirá indagatoria el actual embajador de Colombia en Perú, Jorge Bisbal Martelo, por presuntos nexos paramilitares. El ex senador debe presentarse ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para explicar presuntas reuniones sostenidas con líderes de las AUC, realizadas antes del 2005. Los supuestos encuentros fueron referidos por Ernesto Báez, John Jairo Hernández alias Daniel Centella y Salvatore Mancuso.
128 presos que estaban en la cárcel nacional Modelo fueron trasladados a la penitenciaría de La Picota en Bogotá. El desplazamiento que se efectuó en la madrugada contó con la participación de más de 300 guardias del IMPEC y de la policía que escoltaron los buses hasta el sur de la ciudad. Y según el IMPEC, este movimiento de reos busca disminuir sobre la población carcelaria de los principales penales del país. 19 personas fueron presentadas por la Fiscalía General ante 2 jueces de garantías del Complejo Judicial de Palo Quemado para que respondan por delitos de falsedad y fraude. 12 de los detenidos son investigados por un presunto fraude de más de 4.000 millones de pesos a una reconocida empresa de leasing. Según la Fiscalía, los sospechosos solicitaban millonarios créditos para la compra de maquinaria pesada con documentos falsos. Otras 7 personas capturadas en Bogotá y Montería son señaladas por la Fiscalía de pertenecer a una red de falsificación de moneda. A partir de ahora, la nueva EPS asumirá la atención en salud de cerca de 50.000 afiliados en todo el país de Red Salud, que fue liquidada en marzo. El presidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona, explicó que desde el 1 de julio las citas y los procedimientos médicos son asumidos por la entidad sin necesidad de hacer el trámite de traslado. Los empleadores y las personas independientes que estaban afiliadas a Red Salud deben hacer sus pagos a la nueva EPS. Cardona aclaró que la decisión no implica traslados de pacientes hospitalizados. Ahorita. Y no le pusieron. 6:55 minutos de la mañana, el gobierno anunció que por un año se mantendrá la intervención forzosa administrativa a la EPS Salud Cop. Según el Superintendente Nacional de Salud, la medida empezó a contar desde el 13 de julio de este año hasta el 12 de julio de 2012. La razón, la cantidad de información presentada en el informe de diagnóstico por un agente interventor de la EPS. Durante estos 12 meses, Supersalud revisará detalladamente la información hallada para así asegurar la continuidad de la EPS. Recordemos que Saludcop es la empresa promotora de salud más grande del país con alrededor de 5 millones de afiliados. La Corte Constitucional le ordenó a la Policía Nacional y al municipio de Virginia, en Risaralda, buscar a un habitante de la calle que padece de SIDA y tuberculosis. El alto tribunal protegió los derechos fundamentales del enfermo, a quien la Secretaría de Salud de Risaralda, Caprecón y otras entidades se los habían negado, según la sentencia. La Corte recordó en su sentencia de revisión de tutela que los portadores del VIH son sujetos de especial protección constitucional, y más si son habitantes de la calle. La orden de la Corte Constitucional es tajante. La Policía Nacional, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y la Alcaldía de la Virginia deberán hacer una búsqueda inicial del accionante en la zona en la que al parecer pueda encontrarse. Estas visitas se harán hasta que sea encontrado. Y agrega que debe ser buscado el habitante de la calle que interpuso la acción de tutela y que padece de VIH y tuberculosis hasta ser hallado, para prestarle los servicios de salud requeridos y darle un lugar de paso donde vivir. De no poder dar con su paradero, se efectuarán visitas periódicas a aquella zona de la ciudad de la Virginia donde de manera permanente se constate la presencia de personas indigentes a fin de localizarlo. El habitante de la calle instauró la tutela contra la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, la S Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia Risaralda, entre otras entidades, por considerar vulnerados sus derechos a la salud y la dignidad humana. Dice la Corte Constitucional en su sentencia que los portadores o portadoras del VIH son sujetos de especial protección y ordena que se le brinden todos los tratamientos médicos y una vivienda u hogar de paso en el que pueda estar aislado. Definitivamente las obras de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima en Bogotá empezarán el próximo año. Así lo revela un documento de la FOPAE, según el cual, hasta tanto se terminen las obras de mantenimiento vial en la avenida de Circunvalación, los trabajos por la séptima no podrán comenzar. Según el estudio, la adecuación de la avenida para recibir el desvío de la séptima cuesta más de 41.000 millones de pesos y estará lista el próximo año.